nunca fui de los que soñaban con casarse. No tenía una idea clara de eso. No imaginaba una boda, ni un para siempre. Para mí, el amor era algo que se vivía día a día, sin promesas tan grandes, sin compromisos que parecieran eternos. Creía que el amor era un instante repetido, una suma de momentos que se sostenían en la cotidianidad, pero no en la eternidad. Y entonces llegaste tú. No cambiaste mi forma de pensar de inmediato. No hubo un momento mágico, ni una revelación que me hiciera ver todo distinto de golpe. Pero sí hubo algo constante: te quedabas. En los días buenos y en los que no lo eran tanto. En mis silencios, en mis dudas, en mis momentos más complicados. Recuerdo una tarde de lluvia, cuando todo parecía gris y yo no tenía ganas de hablar. Tú simplemente te sentaste a mi lado, sin exigir palabras, sin pedir explicaciones. El sonido del agua golpeando las ventanas llenaba el silencio, y tu presencia era suficiente. Esa escena, tan sencilla, me enseñó que el amor no siempre necesita grandes gestos, a veces basta con quedarse, con estar. Sin darme cuenta, empecé a hacer lo mismo por ti. No porque sintiera que debía, sino porque quería. Cuando llegabas cansada después de un día difícil, yo preparaba café y escuchaba tus historias, incluso cuando no eran alegres. Cuando tus dudas aparecían, yo no intentaba resolverlas todas, pero me quedaba contigo, sosteniendo el espacio para que pudieras respirar. Con el tiempo, nuestras vidas se empezaron a mezclar. Ya no era yo y tú. Era nosotros. Planes compartidos, rutinas compartidas, sueños que poco a poco dejaban de ser individuales. Recuerdo los domingos en los que cocinábamos juntos, improvisando recetas que nunca salían perfectas, pero siempre terminaban siendo nuestras. O las noches en las que caminábamos sin rumbo, hablando de todo y de nada, descubriendo que la compañía era más importante que el destino. Y fue ahí cuando algo cambió. No de golpe, no con intensidad, sino con claridad. Un día, sin una razón específica, me di cuenta de algo simple: no quería imaginar un futuro sin ti. No porque te necesitara, sino porque te elegía. Ese descubrimiento fue silencioso, pero profundo. Me hizo entender que el amor no siempre se trata de lo que falta, sino de lo que se elige. Que no es una necesidad que te arrastra, sino una decisión que te sostiene. Y contigo, la vida no era perfecta, pero tenía sentido. El día que decidí proponértelo, no estaba nervioso por la respuesta. Estaba seguro de la decisión. Porque el matrimonio dejó de ser una idea lejana, se convirtió en una consecuencia natural de todo lo que habíamos construido. No fue un impulso, fue el resultado de cada día en el que nos elegimos. Recuerdo esa mañana, el sol apenas entraba por la ventana, y yo te observaba mientras preparabas café. No había música, no había discursos ensayados. Solo estaba la certeza de que quería compartir cada amanecer contigo. Y entonces entendí que no necesitaba un escenario grandioso para proponértelo, lo que necesitaba era honestidad. Hoy no puedo decir que todo será fácil. Pero tampoco tengo dudas. No planeé casarme contigo, pero tampoco planeé encontrarte. Y ahora, no quiero una vida en la que no estés. Mientras más lo pienso, más claro se vuelve que lo nuestro no nació de un instante de fuego, sino de una construcción lenta, paciente, casi silenciosa. Fue como sembrar una semilla y verla crecer día tras día, sin prisa, sin exigencias, sin necesidad de que todo ocurriera de golpe. Esa semilla se convirtió en raíz, y la raíz en árbol, y el árbol en refugio. Y ese refugio es lo que somos, un espacio donde la calma y la certeza conviven con la imperfección y la lucha. Con el tiempo aprendí que la verdadera fortaleza de nuestro vínculo no estaba en los momentos fáciles, sino en los difíciles. En esas noches en las que parecía que el cansancio nos ganaba, en esos días en los que las palabras se enredaban y no encontrábamos cómo comunicarnos, en esas ocasiones en las que la vida parecía ponernos a prueba. Fue ahí donde descubrí que el amor no es una emoción pasajera, sino una decisión constante.
Una decisión que se renueva cada día, incluso cuando la rutina pesa, incluso cuando las dudas aparecen, incluso cuando la tentación de rendirse parece más sencilla que la valentía de seguir. Recuerdo otra escena, una discusión que nos dejó en silencio durante horas. Yo pensaba que quizá era el final, que tal vez no podríamos superar esa diferencia. Pero al caer la noche, sin palabras grandiosas, te acercaste y me tomaste la mano. Ese gesto, tan simple, fue más poderoso que cualquier discurso. Me recordó que el amor no se mide en la ausencia de conflictos, sino en la capacidad de volver a elegirnos después de ellos. Con el tiempo comprendí que lo nuestro no era un amor que buscara la perfección, sino un amor que se sostenía en la constancia. No era un amor que necesitara grandes gestos para validarse, sino uno que encontraba su fuerza en lo cotidiano. En las conversaciones sencillas al final del día, en los silencios compartidos que no pesaban, en las miradas que decían más que cualquier palabra. Recuerdo una noche en la que estábamos agotados, sin ganas de hablar, y simplemente nos quedamos viendo una película cualquiera. No era especial, no era memorable para nadie más, pero para mí fue un recordatorio de que la compañía basta. Que no necesitamos adornos para sentirnos completos. Y entonces empecé a imaginar el futuro. No como un sueño idealizado, sino como una continuidad de lo que ya éramos. Te imaginé conmigo en viajes sencillos, caminando por calles desconocidas, probando comidas nuevas, perdiéndonos en ciudades que no conocíamos. Te imaginé en mañanas tranquilas, preparando café mientras yo leía el periódico, compartiendo rutinas que parecían pequeñas pero que, juntas, daban sentido a todo. Te imaginé en los días difíciles también, en hospitales, en mudanzas, en momentos de incertidumbre. Y en todos esos escenarios, la constante era la misma, nos quedábamos. Porque lo nuestro no se sostenía en la facilidad, sino en la decisión de permanecer. No ganamos porque todo fue fácil. Ganamos porque no nos rendimos. Porque elegimos volver a intentarlo, incluso cuando parecía que no había salida. Porque entendimos que el amor no es solo sentir, sino decidir. Decidir quedarse, decidir luchar, decidir construir. Hoy sé que no somos perfectos. Sé que tenemos defectos, que cometemos errores, que hay días en los que la paciencia se agota y las palabras hieren. Pero también sé que somos reales. Y en esa realidad hay una fuerza que supera cualquier idealización. Porque lo nuestro no es una historia perfecta, es una historia verdadera. Y lo verdadero, aunque imperfecto, tiene un valor que ninguna fantasía puede igualar. Por eso, cuando pienso en lo que hemos vivido, no lo recuerdo como una sucesión de momentos grandiosos, sino como una suma de gestos pequeños que, juntos, construyeron algo grande. No lo recuerdo como una historia sin problemas, sino como una historia en la que los problemas se enfrentaron y se superaron. No lo recuerdo como una perfección inalcanzable, sino como una realidad imperfecta que, precisamente por ser imperfecta, es más auténtica. Y en esa autenticidad encontré la certeza que buscaba. La certeza de que el amor no es un relámpago que ilumina de golpe, sino una llama que se mantiene encendida con cuidado, con paciencia, con constancia. La certeza de que el amor no es un sentimiento que aparece y desaparece, sino una construcción que se sostiene en el tiempo. La certeza de que el amor no es una montaña rusa que te arrastra, sino un camino que se recorre paso a paso, con calma, con decisión, con voluntad. Recuerdo imaginar nuestra vejez, tú y yo en una casa pequeña, rodeados de libros y fotografías, con el silencio cómodo de quienes ya no necesitan palabras para entenderse. Imaginé nuestras manos arrugadas, todavía entrelazadas, como prueba de que la elección de permanecer se había repetido cada día, durante toda una vida. Ese futuro no es una promesa vacía. Es una consecuencia natural de lo que ya somos. Porque el matrimonio, para mí, dejó de ser una idea lejana. Se convirtió en la consecuencia de cada gesto, de cada elección, de cada día en el que decidimos quedarnos. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse,
dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.